Bien, vamos a cerrar la jornada con nuestro invitado, el doctor Vicente Moros, Senior Manager Global Strategy Group de KPMG de España, a quien le doy una especial bienvenida. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya llevamos todo el día. Como decíamos, esta es la última ponencia e intentaré que sea lo más amena posible, considerando la tarde. Pues viendo además los panelistas que había y el nivel que, cuando me puse a ver el detalle de la agenda del día de hoy, estuvimos dando vueltas de cuál sería la presentación que podíamos hacer y que fuera una presentación que tuviese sentido porque dentro de las temáticas más técnicas, también una visión de la regulación, una visión del mercado, una visión de qué es el hidrógeno, pues al final lo que veíamos es qué podemos aportar nosotros. Y un poco lo que he venido a hablar hoy es del hidrógeno verde y un poco las lecciones que hemos aprendido, en mi caso de KPMG, ahora me presentaré un poco más, sobre el mercado español y cómo esas lecciones se pueden aplicar al caso de Colombia. Y antes de nada, me gustaría dar las gracias a la organización, a todos tanto a la organización como a los patrocinadores, porque la verdad es que el evento ha sido muy interesante. Quizás la mejor manera es presentarme y pues ya me han presentado por encima, pero bueno, yo soy Senior Manager en KPMG, en el área de Deal Strategy, y en Deal Strategy lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes, sobre todo en el deal. Les acompañamos tanto en el pre-deal como en el post-deal, haciendo pues, due diligences, tanto vendor como commercial, hacemos integraciones y hacemos modelos operativos. Es decir, al final lo que hacemos es estar continuamente ayudando en las transacciones y eso nos permite pues, estar muy atentos a qué ocurre en el mercado o cuáles son las tendencias del mercado. En este caso yo hago energía y desde 2016 pues, he tenido la suerte de ir viendo cómo las tecnologías de la transición energética han ido cogiendo más protagonismo, menos protagonismo y cuáles son los trends. En el caso del hidrógeno, pues es claramente un trend. En los últimos 2 años hemos hecho más de 15 proyectos de todo tipología. Hemos hecho proyectos que van desde el project development, desde la generación y la logística, el consumo, de cómo utilizar ese hidrógeno, tanto a nivel industrial como a nivel de movilidad, y también de mercado, incluso los primeros esbozos de cómo podría ser un mercado de hidrógeno en España, pues en este caso con bilaterales en un principio, pero un poco cuál podría ser ese camino. Lo importante aquí es decir eso, que son tendencias que se van viendo como cuando muchos clientes, muchos private equities, muchos corporates te van pidiendo proyectos, es porque ese mercado se mueve. El caso del biometano también es particular, de los gases renovables. En el último año hemos hecho 6 proyectos, entonces lo llevamos en 2023, y también es como veremos dentro de los gases renovables, es otra de las grandes soluciones de la descarbonización y tiene mucho que ver también con esto. El hecho de que los gases renovables, como he escuchado antes en la reunión, antes parecía todo, decía Blanca, parecía todo electrificación, pues poco a poco, incluso en la parte del PNIEC, que es el plan que tenemos en España para la descarbonización a 2030, los gases renovables han ido cogiendo mucho peso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues nosotros, viendo estos proyectos, hemos tenido la suerte de ver cosas que hemos ido aprendiendo de estos proyectos, lecciones aprendidas. Y lo que quería poner hoy aquí en común son 10 lecciones que hemos visto en proyectos muy sencillitas y que revelan un poco qué cosas son importantes a la hora de diseñarlos. Y estos son simplemente 10 palabras, ahora las voy a alargar, si no quedan un poco así etéreo, pero básicamente son las que veis aquí. Pues es importante precios bajos de energía, hace falta que haya un apoyo regulatorio, sobre todo en la definición. Se necesita, para empezar, en muchos casos, la ayuda o subvención para que los primeros proyectos, los primeros pilotos echen a andar. Es importante la participación de muchos entes en los primeros proyectos. La flexibilidad es clave. Hay valor en ser primeros, en ser pioneros. El biometano puede ser un puente de interconexión. No es necesario que haya infraestructura desde ya en el mercado. Y luego hay que mirar muy bien cómo va la competitividad de ese hidrógeno con respecto a las otras alternativas. Y por último,
el rol que ofrecen los consumidores. Vamos a hacer 10 slides. La primera, los precios. Pues básicamente, cuando ves el hidrógeno, cuando ves un poco el coste del hidrógeno, lo más importante es el coste de la energía del hidrógeno. Es el pilar fundamental, donde hay más posibilidad de hacer que el hidrógeno sea más barato y más competitivo. Existen otros, que sería, por ejemplo, el hecho de tener unos electrodes más eficientes, el hecho, por ejemplo, de que tengas una buena red, que te permita mantener la estabilidad y no tengas problemas, y además las economías de escala. El hecho de que hagas por 100 electrolizadores vas a reducir el coste. Pero principalmente son el precio de tu LCOE que vas a tener en tu energía. En España, por ejemplo, una de las cosas que hay en España es un plan muy ambicioso, como veis, comparamos cómo estaríamos en 2010 hasta el 2030, pues claramente en España lo que se está intentando hacer es ser líderes en Europa en las energías renovables. Si veis la parte verde, se ve cómo va creciendo de forma exponencial, casi llega hasta un punto de doblar nuestras capacidades de energías renovables. Eso al final lo que genera es que como las energías renovables tienen un coste muy bajito en cuanto comparativamente hablando en el LCOE con otras alternativas, hace que el hidrógeno en España pueda ser barato. Al final, eso es una de las cosas que, bueno, que dentro de los países que tienen buen recurso renovable, buen recurso solar, eólico, hídrico, por ejemplo Colombia, podrían llegar a tenerlo también. Eso es uno de los pilares fundamentales. El segundo, pues un apoyo regulatorio, un convencimiento regulatorio para que esto tenga sentido. En el caso de España, por ejemplo, pues bueno, se empezó, como os ha comentado antes, en 2019 salió la hoja de ruta del hidrógeno, salió con unos primeros objetivos de 4 gigas. Hace poquito ya lo ampliaron, este julio se amplió el borrador del PNIEC a 11 gigavatios a 2030 y se pusieron una serie de medidas que se van a quedar cortas algunas de ellas y otras todavía veremos a ver si se cumplen, para intentar fomentar la economía del hidrógeno. Y eso va desde poner objetivos hasta regular en esa visión, tanto a nivel europeo como a nivel español. Eso es importante porque cualquier país que se quiera meter a hacer hidrógeno debe tener una hoja de ruta clara, por lo menos, y saber qué cosas son importantes y qué medidas se deben tomar. La tercera, pues en el caso de España, por ejemplo, después de que cuando salió la hoja de ruta, poco después vino el COVID y poco después vino los Next Gen, que son las ayudas que se hicieron desde Europa, un plan de ayudas para dinamizar la economía europea. Si os dais cuenta, en el caso de España, la gran parte de la ayuda se destinaba, en este caso todavía los dos PERTEs que están, pues más o menos es el 60% del total del volumen acometido para España, y sería pues en este caso pues para Renewable Energy y los vehículos eléctricos. Es decir, al final se están haciendo muchos pasos para intentar que España se convierta de alguna manera en un polo de energía renovable, y en esto también te lleva el hidrógeno, tanto a nivel de generación como incluso en sistemas de modelos de negocio que te permitan avanzar en ese sentido. Por ejemplo, pues el biogás, ayudas en el biometano, ayudas con los electrolizadores. Todo ello va con pequeñas ayudas para intentar empezar y que se rompa la inercia y a partir de ahí seguir avanzando. El cuarto punto es que claramente, y esto lo hemos escuchado hoy aquí bastante porque es importante, es que para que esto tenga sentido, para que el hidrógeno venga, todos deben estar comprometidos. Y esto es una cuestión de que la descarbonización debe tener apoyo por parte de todos, no solamente del regulador, sino de los inversores, cuando se empieza a mirar ya el ESG como una parte importante a la hora de decidir dónde hacer inversión, las mismas compañías, cuando tienen objetivos de descarbonización a X años, los consumidores, que cada vez están más comprometidos con las energías verdes, con la contaminación, y todo ello nos lleva al final. En el caso de España, por ejemplo, tenemos un objetivo net zero que es a 2050, que es muy ambicioso, pero ahí queda. Es decir, se supone que si eso se cumple en 2050, pues a la derecha veis cuál sería la implicación de reducción de emisiones. Sería, en muchos de los casos, al 100%. Es algo muy ambicioso, pero ahí está el plan. Y esto lo que te lleva a decir es que si todo el mundo va dando pasos en esa dirección, que tiene un pequeño coste, pues se supone que eso es lo que hace que la economía del hidrógeno funcione. Y ya digo que ahí hay mucho que ver con la parte de descarbonización y de ESG.
5. Los proyectos de hidrógeno que estamos viendo en España, una de las claves fundamentales que tienen para que tengan sentido es buscar diferentes líneas de ingresos. Y esto es muy importante porque cuando te pones a ver los proyectos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, plataformas que están en venta o que buscan financiación, lo primero que miras es, vale, ya veo el coste que tienes, veo más o menos cuál va a ser el precio que te está generando la energía, con pues, el LCOH que llamaríamos, y a partir de ahí buscamos qué líneas de ingresos vas a tener. Pues la primera es la venta, puede ser, por ejemplo, lo que sería la venta de electricidad. Aquellos parques que estén conectados a la red de electricidad van a poder vender electricidad y van a poder maniobrar. Cuando el precio de la luz, antes de ayer en España fue 200 euros el megavatio hora, pues cuando te sale más barato o te sale más rentable hacer electricidad, haces electricidad. Cuando no, haces hidrógeno. Entonces, la primera es directamente venderlo. Si estás conectado, si tienes conexión a la red de electricidad, pues ya tienes una primera línea de ingreso que sería venderla directamente. Para eso tienes que conseguirlo y en España pues, no es tarea fácil. Otra es la que estamos viendo hoy, que es cómo puedes utilizar ese hidrógeno de forma pura, con mayor o menor nivel de pureza, y venderlo directamente pues, como feedstock, como materia prima. A las industrias que sí lo necesiten, lo puedes utilizar directamente con un ducto especializado o llevarlo con equipamiento, con tube trailers o incluso haciendo, por ejemplo, un metanol y llevándolo al punto de entrega. Esa es la otra vía y generalmente esa es la vía donde el precio del hidrógeno tiene un mayor valor, porque es un precio de hidrógeno donde compite con otro tipo de alternativas. Otro tipo de alternativas que no son hidrógeno, que serían hidrógeno gris. Y la tercera, por ejemplo, que estamos viendo también en España, que se empiezan a ver algunos proyectos, es el de hacer un blending, meterlo directamente en la red de gas. Esta tiene algunas complejidades, porque en el caso de España, por ejemplo, y en Europa, se está analizando cuál es el nivel de hidrógeno que se puede meter dentro de la red de gas. Parece que hay un cierto consenso en que este debe estar por encima del 5%. La realidad es que el 5% es lo que ahora mismo es lo que se está permitiendo. Y se están haciendo pruebas para ver si se podría llegar hasta un 15%, incluso un 20%, y se están haciendo, por ejemplo, los distribuidores de gas están haciendo estas pruebas dentro de sus instalaciones. Hay un tema, y es que el hidrógeno, la red de gas de por sí lleva hidrógeno. El metano de por sí lleva hidrógeno y, por tanto, considerando que el hidrógeno es muy eficiente, tiene un volumen energético muy denso en cuanto a peso, pero no en volumen, el desplazamiento de la misma cantidad de energía de gas por hidrógeno hace que la red de gas con un 5% no permita tanta entrada de renovable. Y con esto quiero decir que si proyectos masivos de hidrógeno en zonas, cuando intentas hacer el blending, te das cuenta de que no cabe. Y eso es importante, porque tienes una línea que podría funcionar, que si la tienes cerca de tu red de gas, podría ser otra línea de ingreso, pero tienes por aquello de que si, por ejemplo, estás en un polo y la red de gas no te permite pasar un 5%, sobre todo las diferencias que hay, por ejemplo, en España entre verano y invierno, hace que no sea posible verter. Pero lo que quiero decir con todo esto es que cuantas más formas de venta tengas de ese hidrógeno, ese proyecto mejor va a ir. Por tanto, lo que hay que encontrar es que desde un principio maximices la flexibilidad que tengas a la hora de hacer tu proyecto. El 6. Ser los primeros, ser un first mover, tiene bastante valor. Tiene bastante valor por 3 razones. La primera es que si entras en un territorio donde tú eres el primero, probablemente vas a generar una barrera de entrada a otros en un futuro y automáticamente vas a complicar la competencia en el medio plazo. La segunda es que haciéndolo probablemente vas a poder acceder a algún tipo de subvención o algún tipo de acuerdo a nivel territorial con las zonas donde estés trabajando que te permita dinamizar tu proyecto. Y la tercera es una cuestión también, que lo veremos después, de imagen. Aquellos que están dando pasos en hidrógeno en España lo están haciendo porque están convencidos de que es una tecnología que va a funcionar. Entonces, hacerlo desde ya te permite moverte. Por ejemplo, estos son casos de lo que sería una red en España de líneas de autobús y han buscado una zona donde tendrían una posible entrada de una hidrogenera y montarla desde ya. Un piloto donde tienes una hidrogenera, lo generas con un piloto cerca de la hidrogenera y a partir de ahí estás cubriendo demanda.
7. No se necesita, la imagen se ha quedado un poco mal, pero bueno, lo explico. No es necesario empezar a trabajar como si hubiese hidrógeno o como si hubiese una red dedicada de hidrógeno y que estuviese todo preparado. No es necesario, porque realmente lo que está ocurriendo en España, o lo que estamos viendo que parece que va a ser, es lo que antes comentaba Blanca, de los valles. Los valles de hidrógeno son esas primeras patas, los hubs en inglés, serían aquellos polos de demanda que se van agrupando. Y además ya de por sí están agrupados esas zonas que tienen por sinergia logística. Se van localizando en diferentes polos de España y es fácil además identificarlos. Cuando haces ese análisis, que le comentaba justamente antes, puedes localizar dónde se iban a meter y es lo que está ocurriendo. De hecho, cada vez que te metes a ver noticias, cada X tiempo salen noticias de nuevos valles en zonas industriales donde existen, por ejemplo, pues acererías, industria, por ejemplo, de fertilizantes, refinerías, sobre todo, los grandes polos. Y esos polos son los que, cuando son los tractores, el gran consumidor es el tractor, el gran consumidor agrupa a otros consumidores que también generan demanda, y al final generar hidrógeno es fácil, pero buscar la demanda no es tan sencillo. Entre ellos se agrupan y ese excedente que se puede generar en cada uno de esos valles, poco a poco te puede llevar a conexiones virtuales, que en este caso podría ser con equipamiento, no conductos, sino, por ejemplo, con tube trailers o liquefactando el hidrógeno. Y posteriormente, en una siguiente fase, cuando ya tiene sentido y sabes dónde va la demanda, vienen los ductos físicos. Entonces, ¿qué es importante? Pues saber que no es necesario ir pensando en la tercera fase, porque lo primero que tenemos que pensar es en agrupar demanda. 8. El biometano, en España, lo que ha ocurrido es que en el último año especialmente el biometano ha hecho el gran boom. Y la razón es porque como el hidrógeno va un poquito lento, el biometano se ha posicionado, y antes, como lo comentaba Rosa, el biometano tiene una ventaja, y es que como se calculan las emisiones evitadas, pues claramente salen datos negativos, y eso es muy atractivo. Y salen unas rentabilidades del biometano muy, muy altas. Es cierto que depende de un feedstock que no es fácilmente bancable, porque no es fácilmente asegurable en contratos de suministro y tiene algunas particularidades adicionales que se tienen que tener en cuenta. Pero lo importante es que el biometano, aunque es más caro que el gas natural, por estas subvenciones, los certificados de origen y por la prima que te genera ese CO2, hace que haya una gran demanda por parte de las eléctricas y de algunos consumidores para intentar tenerlo. Y lo bueno que tiene es que ya se utiliza, ese biometano, se puede utilizar ya como calor, como fuente calorífica. El caso de hidrógeno, la aplicación más cercana que tenemos es utilizarlo de materia prima. Estaríamos todavía lejos de llegar a utilizarlo para quemarlo, por el coste que yo tendría. Entonces, pues bueno, lo que está ocurriendo es eso, que hay una fiebre por el biometano, que además en España pues, es una tecnología que no estaba demasiado desarrollada. Había biogás, pero no había biometano, no había un proceso de upgrading, y lo que estamos viendo es que eso ha hecho que avance. Y todo va un poco por la descarbonización. Es intentar poner tecnología, poner modelos de negocio que vayan hacia la descarbonización. Entonces, empezamos quizás por el biometano, no tiene por qué ser... de hecho, las consideraciones de los bilaterales que tiene uno y otro son similares. Entonces, no es una mala opción el biometano. Empezamos con el biometano y posteriormente hidrógeno. 9. Pues volvemos a hidrógeno. La parte de lo que es importante a la hora de ver el hidrógeno es que la evolución del precio esperado que tenemos a futuro, en función de ese coste de la electricidad, de la eficiencia de los electrolizadores, de las economías de escala que te permitan reducir ese coste de CAPEX, hacen que tengas más o menos una evolución esperable a lo largo del tiempo de aquí pues, a 2050. Y hay algunos casos que tienen una adaptación mucho más rápida que otros. Tendríamos, por ejemplo, la parte de la materia prima, en el que, por ejemplo, pues la generación de fertilizante, pues por hacer amonia, estaría cercano. Tenemos además algunos de nicho que no aparecen ahí, pero, por ejemplo, que es muy interesante, son los traspalets. Las paletillas en las industrias, pues justamente utilizarlas con hidrógeno
el peso que tiene y la forma de recargarlo es muy barato y hace que ya sea un modelo en el que eso ya es comparativamente mejor económicamente sin ayudas. Y eso pues está siendo, eso por ejemplo en España fuimos a ver una industria en julio que ya estaba metiéndolas y tenía pues además una cuestión también por peso, les permite tener el peso debajo con el depósito de hidrógeno y es un nicho, una aplicación de nicho que tiene uso de hidrógeno y ahí está. No va a ser un uso llamativamente grande, pero lo que sí es llamativo es que es un nicho donde el hidrógeno ya es competitivo a día de hoy. No hay que esperar. El resto, pues todavía tenemos que esperar más o menos en función del precio del gas o de la alternativa. Y claramente el heat and power pues queda lejos. Que utilicemos el hidrógeno para quemarlo, pues por el coste que ello supone comparativamente hablando con el gas natural, todavía está lejos. Pero lo importante es lo que decimos, de que cuando tienes que elegir, si bien es cierto que ser first mover es importante, pues ser first mover y tener claro que el nicho al que estás apuntando tiene un sentido económico, por lo menos ahora o en el corto plazo, sensato. Y 10, y este es muy importante, lo que estamos viendo en España es que esos valles de hidrógeno se generan a través de un gran off-taker que a su vez busca a otros off-takers de mayor o menor tamaño y se agrupan. En España ahora mismo tenemos los 18 valles, de algunos de ellos ya están en funcionamiento, otros están ya en fases ya bastante desarrolladas y en una fase de permitting que estarían para empezar dentro de poco. Y lo importante y lo que es llamativo es que para que esto tenga sentido, los off-takers se tienen que poner de acuerdo para fijar el precio del hidrógeno. Que esto es contraintuitivo, porque lo que te diría es, oye, ¿cuál es el coste que tengo yo y a cuánto me va a comprar el hidrógeno? No, lo hacen al revés. Tú fijas a cuánto te va a salir la molécula de hidrógeno, a cuánto estás dispuesto a comprar ese hidrógeno, para hacer después el cálculo de la instalación renovable y del costo que va a tener, lo cuadras a partir del hidrógeno porque tú te comprometes a comprar una cantidad anual, un volumen, y a partir de ahí generas el proyecto. Y eso es importante, porque lo que tienes que hacer es comprometer un mínimo de demanda, primero, y una vez comprometido, ese excedente que comentábamos antes es un excedente que luego puedes comercializar después. Y lo que es más importante todavía, para que eso se pueda hacer, para que la gente pueda, para que los inversores entren fijando un precio de hidrógeno, ellos tienen que estar de inversores dentro del proyecto. Es decir, ese activo, ese proyecto, son partícipes todos ellos, en mayor o menor medida. Puedes hacerlo en función del consumo, puedes hacerlo en función de la inversión o incluso porque una parte de ellos pueden ser incluso epecistas. Pero lo importante es que todos ellos van a formar parte del proyecto, se tienen que ajustar y una vez estás dentro del proyecto y tú eres partícipe de ese proyecto, puedes hacerlo, lo haces realidad. Y bueno, estas son las 10 lecciones. Ya decía al final que el proyecto en sí, las lecciones que hemos visto en España, que todavía estamos aprendiendo, cada vez que hacemos un proyecto pues aprendemos alguna cosa más, lo importante es estas lecciones que hemos comentado, cómo se pueden aprovechar, por ejemplo, pues en el caso de Colombia. El caso de Colombia, claramente, y después de ver la sesión de hoy, tiene unos fundamentales muy buenos para que ocurra similar a lo que está ocurriendo con España. Estas lecciones, de alguna manera, si en España están funcionando, que algunas de ellas todavía se tienen que probar que funcionen, por ejemplo, pues los valles, a ver cómo va evolucionando, pero lo que está claro es que en España se está avanzando por aquí. Y, por tanto, pues todo aquello que pueda servir desde un punto de vista de aquel que está dando los primeros pasos para mostrarlos, pues puede ser de interés. Pero de cualquier manera, para que el hidrógeno tenga sentido, lo que hay que hacer es cuestiones como esta, organizar eventos como este tipo y que haya, sobre todo, comunicación entre los stakeholders, que la gente pueda compartir y que eso, en un futuro, pues dará frutos y la economía del hidrógeno estamos convencidos de que tiene un sentido para la descarbonización de todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Moros, por su intervención.
Así hemos llegado entonces al final de esta primera jornada del Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética, Andi Naturgas. Muchas gracias a todos los asistentes, patrocinadores, conferencistas por hacer posible este evento. Recuerden que mañana estaremos dando inicio muy puntuales a las 8:30 de la mañana en este mismo recinto. Disfruten su noche en la linda Cartagena de Indias.